Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental, para recordarnos a todas y a todos la importancia que tiene la salud mental para nuestra vida, para nuestra familia y para transformar esta sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos cuesta, que preferimos quedarnos callados, en silencio. Y resulta que la culpa también hay que abrazarla, hay que comprenderla, hay que entenderla, pero hay que soltarla. Para hablar de la culpa en estos padres que han sufrido ese dolor de perder un hijo por suicidio, nos acompaña una psicóloga, terapeuta, especialista en adicciones, en adolescentes, en todos estos temas de manejo psicoemocional, no solamente con los adolescentes, sino con sus familias, la doctora Paola Cortés. Bienvenida, doctora Paola, a nuestro programa. Gracias. Es un gusto y un honor para mí estar aquí hoy acompañando este espacio tan importante para la vida humana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta, para empezar a hablar de este tema, ¿qué debemos hacer? Porque a veces a nosotros nos dicen, esta mamá o este papá perdió su hijo, se suicidó su hija, y como que no sabemos cómo ayudar. Queremos ayudar, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo ideal y lo que todos conocemos es que lo indicado es buscar un apoyo profesional, una ayuda psicológica, pero no debe ser una camisa de fuerza ni algo para lo cual tenemos que correr y hacerlo de inmediato. Mencionabas ahorita la familia. La familia es la red salvavidas. ¿Y qué debemos hacer? Brindar un espacio cálido de amor, de escucha, brindar amor y acompañar a los padres que están atravesando la pérdida de un hijo por suicidio, acompañarlos y transitar con ellos. Pero ya más a nivel profesional, pues se debe brindar un espacio cálido de empatía, de escucha, para que pueda iniciar este proceso, de sanar este proceso de vivir y de entender este duelo. Para seguir avanzando en este tema, yo quiero que miremos estas cifras que nos muestran cómo está la conducta suicida en nuestro país, cómo ha avanzado durante los últimos años, cómo el incremento en intentos en ideación suicida es alarmante en diferentes regiones del país. Miremos estos datos. Conducta suicida en Colombia, cifras recientes y factores de riesgo. En los últimos años, Colombia ha registrado cifras alarmantes de suicidio. El Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana reportó 1.677 muertes por suicidio entre enero y julio de 2024, cifra que representa una ligera disminución, menos 8,7% frente al mismo periodo de 2023. No obstante, en lo que va de 2025, los datos oficiales siguen siendo muy altos. Al cierre del primer semestre, se contaban 1.352 suicidios consumados. Y para septiembre de 2025, el total nacional rondaba los 1.594 casos. Esas muertes se concentran mayoritariamente en hombres, aproximadamente 78% de los casos, quienes suelen emplear métodos más letales. En paralelo, el país registró más de 16.500 intentos de suicidio en el primer semestre de 2025, junto con decenas de miles de ideaciones. Por cada caso consumado, hay varios intentos no letales, lo que subraya la magnitud de la crisis de salud mental. Distribución por regiones. Región andina, eje cafetero y Andes es la zona con mayor carga de casos en el interior. En el eje cafetero, los informes señalan que Pereira y Manizales concentran alrededor del 50% de los casos anuales de intento de suicidio. De hecho, Risaralda, donde está Pereira, mostró una de las tasas más altas del país, 59,8 intentos por 100.000 habitantes en 2025, similar al pico de Vaupés. Caldas, Manizales, también presenta una tasa alta, 45,6%. Otras ciudades andinas con indicadores críticos incluyen Pasto, Nariño y Tunja, Boyacá. En general, la región andina, incluyendo Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, etc., agrupa la mayoría de las muertes por suicidio.
con Bogotá representando 1/3 de los casos nacionales. Región Caribe. Los datos preliminares indican que en el Caribe las ciudades con más suicidios son Barranquilla y Cartagena. Hasta mediados de 2024, el 25% de los casos de suicidio en todo el país estaban concentrados en estas dos ciudades. En el primer semestre de 2024, hubo 1.346 suicidios en hombres y 331 en mujeres en todo Colombia, la mayoría en la costa atlántica. Región Pacífica. En esta región destaca Cali, Valle del Cauca, donde para 2025 se contaron 68 suicidios consumados, 80% hombres. Al igual que Bogotá, Cali ha reforzado medidas de prevención debido a este comportamiento. Buenaventura y otras ciudades del Pacífico también han demostrado una carga considerable de intentos. El Valle del Cauca registró una tasa de intentos cercana al 30,5%. Región Orinoquía. Comparada con otras zonas, la Orinoquía, Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía, presenta tasas relativamente bajas. Por ejemplo, Vichada apenas tiene una tasa de 8,6%. Sin embargo, departamentos como Arauca, 28,7%, y Meta, 26,2%, superan ligeramente la medida. Región Amazonía. Aquí se registran las tasas más altas del país. Vaupés alcanzó 83,4 intentos por 100.000 habitantes, líder nacional, y Amazonas, 42,3. Esto refleja la crisis en poblaciones indígenas. Departamentos como Amazonas, Vaupés y Guainía comparten los índices de suicidio más elevados. Las estadísticas muestran que la conducta suicida en Colombia es un problema complejo con patrones geográficos variados. En cada región es urgente combinar la mirada emotiva con estrategias científicas, sensibilizar al público, como han enfatizado expertos, y ampliar la atención oportuna de salud mental. En palabras de los especialistas, escuchar sin juzgar, tender puentes efectivos y facilitar acceso a ayuda son claves para reducir este dolor silencioso. Es alarmante, es decir, nos tenemos que preocupar, ¿o no? Así es, así es. Se ha agudizado este tema de las conductas suicidas, no solamente el suicidio consumado, la ideación suicida y las conductas autolesivas, que ya son señales. Bueno, háblenos un poco de esas conductas autolesivas. Yo leí este fin de semana que el cutting es lo más frecuente. Así es, así es. Si hablamos de los jóvenes, de nuestros adolescentes y nuestros niños, ellos no saben cómo expresar el dolor, no saben cómo sobrellevarlo. Y el cutting o la autolesión es una forma de exteriorizar, de externar el dolor, de tocarlo. Y es como si el cerebro experimentara que así lo puede palpar y así lo puede resolver. Pero obviamente no es una forma adecuada para resolver el dolor que lleva pues, el joven, el niño, internamente. ¿Cómo le podemos enseñar algunas herramientas a los padres para identificar estas alertas? Lo primero es quitarnos de la mente esa creencia errada de que lo hacen para llamar la atención. Algunos padres podemos llegar a creer que eso es porque quiere llamar la atención y debemos estar muy atentos a esas señales en su cuerpo que son recurrentes, repetitivas y que son tipo heriditas. Por ejemplo, el rascarse mucho, se empiezan a rasguñar también. No solamente es con un objeto cortopunzante y se cortan, es el rascarse, rasguñarse, el tener señales en la piel, también algunas heridas naturales, pero que no dejan que sanen y que se las están ahí como molestando, comerse las uñas de manera excesiva, arrancarse también pues la piel de los deditos, el arrancarse el cabello, el pelo también, son conductas autolesivas porque el niño o el joven se está haciendo daño y está tratando de exteriorizar y de palpar su dolor, y esto de manera inconsciente, pero es una forma como de poderlo sacar para ver si lo toco y así lo puedo resolver. Es para sentir dolor. Para poderlo ver, para poderlo sentir. Para expresar, para exteriorizar el dolor que estoy sintiendo mejor. Así es, porque es que lo estoy cargando adentro de mí y no sé qué hacer con él, no sé ni cómo expresarlo, cómo lo exteriorizo.
no sé ni cómo explicarlo. ¿Cómo se le ayuda a un adolescente, a un joven, a exteriorizar ese dolor sin hacerse daño, sin generarse esas lesiones autoinfligidas? Primero los adultos debemos aprender a nosotros expresar y a exteriorizar nuestro dolor, conocer cómo se llaman y cuáles son las emociones que experimentamos los seres humanos. Debemos aprender a hablar de manera natural en familia acerca de la tristeza, del enojo, de la rabia, del miedo. Debemos aprender a llorar, debemos aprender a manejar las emociones para entonces ser esos gestores de vida emocional en nuestros hijos y guiarles y orientarles y enseñarles que es importante que entendamos que las emociones son inherentes a la naturaleza humana, que las necesitamos, que no son malas, aunque algunas no sean tan agradables, que debemos identificarlas, ponerles nombre y entonces manejarlas. Y hablar de cómo te sientes, de cómo te fue hoy, pero qué sentiste, de qué tienes ganas, cómo puedo ayudarte. ¿Te sientes desanimado? ¿Estás triste? Dime yo cómo te puedo ayudar. ¿Quieres hablar? ¿Quieres que te escuche? Y empieza a implementarse dentro de la familia. Dicen, no, mamá, no tengo nada. Eso Estoy pasa bien. también. El adolescente... No me preguntes, ¿no? Porque a veces esa es la reacción, Sí, ¿no? claro, el adolescente necesita distanciarse para entenderse, para autodescubrirse, para identificarse, y también es válido dejarlos que tengan sus tiempos para estar solos, para que ellos puedan pensar, pero siempre dejarles ahí como esa frasecita de aquí estoy para ti siempre, no te voy a juzgar. Es una cercanía emocional, no tan física. Esos padres, porque el dolor debe ser infinito. ¿Cuáles van a la terapia? Pero ¿cuáles son esas herramientas que nosotros podríamos enseñarles y decirles, mire, respiren, hagan mandalas? Porque tú sabes que mientras se busca la terapeuta o el psicólogo o el psiquiatra, mientras me dan la cita, puedo hacer algo. Es un proceso. Primero es importante explicarle al padre de familia, así llegue con un dolor tan intenso, tan profundo y tan importante. Creo que es el dolor más fuerte que podemos vivir los seres humanos, el perder o el fallecimiento de un hijo. Explicarle que va a entrar a un proceso y que como todo proceso va por etapas y se requiere de esfuerzo, de compromiso, de voluntad y ejercicios, la escritura terapéutica, el llanto sanador. ¿Cómo es el llanto sanador? O sea, uno a veces está llorando y dice, no llore. Así es. Suficiente, ya ha llorado mucho. El llanto sanador es un llanto emocional, terapéutico, es intencional, es como una sesión de terapia y es importante decirle al padre de familia y abolir esto que hemos por décadas repetido y no llores, pero ¿por qué vas a llorar? Entonces creemos que el llorar es malo y así vivimos los seres humanos, escondiendo el llanto, aguantándonos las ganas de llorar. Y aquí es todo lo contrario, llora todo lo que puedas, llora cada vez que tengas ganas de llorar, saca todo el llanto y cuando te sientas que ya no hay más lágrimas, toma agua, lávate la cara y sigue adelante. Escritura terapéutica. Y en esa escritura terapéutica yo me desahogo, ¿no? Claro. Sin culpa, simplemente decir lo que sientes. Lo que estás pensando. Llanto sanador. Sanador o emocional. O emocional. Tercero. La contención emocional, que es hablar y hablar y hablar, pero cuando el padre quiere hablar, cuando el padre simplemente quiere que lo escuchemos y no pide ningún consejo, vamos a dejarlo que haga esta contención emocional, es poder sacar toda esa carga, todo este contenido emocional en un espacio seguro, en un espacio donde se siente acompañado, no juzgado, rodeado y envuelto por comprensión y compasión y empatía además. Ahora queda un sentimiento de culpa. ¿Cómo se maneja esa culpa? Es importante explicarle al padre de familia que la culpa hace parte de todo este proceso. No está mal sentir culpa, de hecho es inherente al duelo. Es humano. Claro, ¿no? es que la culpa es un sentimiento
de responsabilidad. Y qué mayor responsabilidad que la de un hijo. Entonces, ¿cómo no un padre va a sentir culpa? Es más bien hacernos amigos de la culpa y trabajar la culpa y entender la culpa. Pero uno, ¿cómo se hace amigo de la culpa cuando le está generando dolor? Es doloroso, pero hay dos componentes de la culpa que vale pues la pena y eso son muy importantes para que el padre los entienda, y es la identidad como padre siempre me va a hacer sentir responsable del cuidado y de la integridad de mi hijo. Y si a mi hijo le pasa algo o le pasó algo o ya no está mi hijo, pues yo me voy a sentir culpable. La culpa me ayuda para revisar quién soy, qué tanto amo a mi hijo, qué pude haber hecho y qué no pude hacer, y aceptar y perdonarme por lo que no pude haber hecho. Es que no se trata de negar que tal vez sí pude haber hecho algo, pero como soy humano y soy imperfecto, y aunque yo sea padre, no quiere decir que todas me las sé y que no voy a fallar. La culpa me lleva a entender mi humanidad, mi imperfección, y aceptar que no todo lo podemos controlar y que en la vida hay cosas que no nos van a salir bien. Entonces la culpa es la oportunidad para reconciliarme conmigo mismo, para darme cuenta que aprendo, para de repente también ayudar a otros padres. Lo que no es bueno y lo que no es sano es que la culpa se quede instalada de por vida, y entonces ahí sí voy a empezar yo a fallar para seguir avanzando y para seguir evolucionando y a sentirme que no soy capaz de hacer nada. Paola, está muy bien en primera persona hablar de la culpa y lo que tenemos que hacer y las herramientas que hemos enseñado aquí. Pero además tenemos una costumbre de culpar al otro. Así es, la culpa es sana cuando es nuestra culpa, yo la identifico, la resuelvo, la acepto y la supero. Lo que no es sano es culpar a otros, pero también hace parte del duelo, también hace parte del proceso. Hay un momento en el que buscamos culpables y ahí debemos también entender a la persona, al padre de familia, que debe transitar por eso, porque hay un momento del duelo en el que sentimos rabia, enojo, y necesitamos buscar culpables. La culpa hay que abrazarla para hacer conciencia y reflexionar de lo que pasó, de lo que pude haber hecho pero no hice, de lo que hice pero no funcionó, de lo que hicimos hasta el último instante pero la decisión no estuvo en mis manos. Y después de hacer todo ese ejercicio reflexivo, abrazar la culpa y soltarla, ¿cierto? Porque no me puedo quedar con ella. Afrontarla de manera objetiva. Afrontarla de manera objetiva. Suena muy fácil, ¿no? Suena muy fácil decirlo, sin embargo, el dolor es inmenso para estas familias, y por eso quiero que miremos esta historia de vida de una mujer que ha logrado abrazar la culpa y es consciente de todos los hechos sucedidos, pero que al final, después de todo un ejercicio terapéutico, pero también de conciencia en sí misma, se ha liberado de la culpa, abrazando la culpa, enfrentando la culpa y haciendo conciencia de ella. Miremos esta nota. María Fernanda falleció el 23 de abril del 2024, ella se suicidó en Argentina. Digamos que tengo algo de experiencia en temas de duelo y eso ayuda un poco a que el proceso no sea tan difícil. Sin embargo, pues un duelo y más la pérdida de un hijo es algo bastante difícil. Creo que he tratado de asumir que fue una decisión que ella tomó y he tratado de respetarla, y desde el inicio lo que he querido siempre es como agradecer por la vida, por el tiempo que la tuve, y ver esto como una decisión que ella tomó y yo asumo. Sin embargo, la pérdida de un hijo es un dolor muy grande, y más en temas pues cuando es un suicidio, porque tú no entiendes qué sucede. María Fernanda había sido diagnosticada días atrás, poco tiempo atrás, con trastorno límite de personalidad, que es un trastorno que tiene un riesgo muy alto de suicidio, y se rehusó en su momento a tomar medicamentos, ¿no? El diagnóstico aún no estaba confirmado, pero ella se rehusó y efectivamente tenía patrones y rasgos. Definitivamente
Pues, ¿qué pienso ahora? Que la salud mental es demasiado importante, pues que tenemos que trabajar en eso y que a veces no vemos las señales. Yo creo que me pegué un poco de su personalidad, era irreverente y rebelde, pero a veces no vemos esas pequeñas señales que nos pueden mostrar que hay temas de salud mental, sobre todo en la actualidad que los jóvenes y los adolescentes sufren tanto depresión, ansiedad y este tipo de trastornos. Entonces, creo que he buscado una manera de honrarla y trabajo pues en ayudar a otras mamás y familias que pasaron lo mismo, pero es pues realmente bastante difícil de vivir. No digo que hay que prepararse, pero entender que la vida no está asegurada, que en cualquier momento que hay que cuidar, que hay que proteger a nuestros hijos, que hay que entender que la salud mental es tan importante como un dolor de estómago y hay que estar ahí porque la salud mental es fundamental. Si tu cabecita no está bien, si tu mente no está bien, pues el cuerpo tampoco. Creo que lo más lindo es entender que ella me dejó muchas cosas y yo siento que la disfruté esos 26 años, no tengo como esos dolores de no hice de todo, pues con ella atesoro eso, creo que es lo que nos tiene que quedar porque no sabemos cuándo es la última vez. Que hay que cambiar esa culpa esto es como ver una pared blanca con un punto negro, o te enfocas en ese punto negro o te enfocas en la pared blanca, y creo que fue parte de la terapia que hice y es ¿qué hiciste lindo por tu hijo? Entonces yo estuve presente, siempre fue mi prioridad. Como papá nos equivocamos, nadie nos entregó un manual que diga así lo puedes hacer perfecto. Entonces a los papás siempre les digo como ¿qué hiciste bueno? Esos papás que por ejemplo viven enfermedades tan duras, cáncer, pues están con ellos allí y se sienten culpables. Si hubiera ido antes y me hubiera dado cuenta antes, siempre llega la culpa. Y creo que la forma de que la culpa no te gane es entender que siempre estuviste, que hiciste cosas buenas, por eso hay que hacerlas, es lo que digo ahora, para que si en algún momento llega una situación de esas, la culpa no te gane. Creo que es clave escuchar, pero más como un amigo, antes de querer pues juzgar, que a veces como padres tendemos pues mucho a eso. Bueno, maravillosa esta historia que acabamos de escuchar, conmovedora. Y nos llena de ilusión, a mí me llena de ilusión, porque hay que aprender técnicas y por eso quiero preguntarte, Paola, ¿qué le podemos enseñar hoy a todas las personas que nos están viendo de técnicas para poder superar esa culpa? Primero, no negar la culpa. La culpa hace parte de los procesos como estos de duelo. Afrontarla de manera objetiva quiere decir que la culpa se compone de muchas ideas y de muchos pensamientos en los que nos podemos autosabotear y autoculpabilizar. Entonces, con el padre de familia debemos implementar ejercicios como este, y es hacer una lista de todos los pensamientos y de todas las ideas que acompañan la culpa y nombrar cada una de estas ideas como por temas y empezar a revisar cada tema, organizar todo lo que está pasando a nivel de sus emociones con este tema. Hacer como todo un análisis y una reflexión acerca de cada uno de los temas que hacen parte de la culpa. Esa es una estrategia. Otra estrategia es escribir un diario de todo lo lindo y lo bueno que tú hiciste como padre para tu hijo. Porque es que la culpa lo que nos trae son todas las ideas negativas, todo lo malo. Negativas que tienden a ser ideas inútiles y de malestar y que nos hunden más. Entonces el cerebro empieza a experimentar una sensación de fracaso, de fatalidad, de catástrofe. Entonces, ¿qué debemos hacer? Brindarle al cerebro, a la mente, la oportunidad de que experimente todo en lo que sí he sido buen padre. Y recordar todos los momentos en los que yo entregué mi amor, di todo por mi hijo. Y repetirlo de manera frecuente, ir alimentando esa lista. Esto es un ejercicio de programación neurolingüística, es también un ejercicio de un abordaje cognitivo-conductual y es ayudarle al cerebro para pasar al otro lado. Y otro ejercicio, hacer meditaciones de autoperdón y de autocompasión.
repetir algunas frases lindas en donde yo me disculpo a mí mismo, me perdono, me acepto como un padre humano, imperfecto, y que no siempre voy a poder actuar de la mejor forma y que puedo fallar. Todos, ¿no? Todas las personas debemos aceptarnos, valorarnos, amarnos, comprendernos. Yo creo que si solamente eso que he mencionado lo hacemos con nosotros mismos, pues también empezamos a comprender y a ponernos en los zapatos de los demás. Porque a veces exigimos mucho a los demás, ¿no? Pero ámese, pero cuídese, pero mire, valórese. Y resulta que usted no lo hace con usted mismo. Comienza por uno mismo. Entonces, si yo quiero de verdad apoyar a otra persona, ayudar a otra persona, pues tengo que empezar por ayudarme a mí misma, ¿no? Y es parte del aprendizaje que nos has dado hoy. Paola, yo te agradezco enormemente la compañía, la experiencia que nos has transmitido. Y antes de cerrar el programa, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las personas que nos están viendo y en especial a quienes están sintiendo hoy un dolor profundo, porque empezamos este programa diciendo cómo se manifiesta el dolor y cómo las personas que no pueden expresar el dolor se generan lesiones autoinfligidas, ¿no? para expresar ese dolor. Y luego cómo la conducta suicida, algunas personas terminan consumando el suicidio y esa reacción que tienen los padres, madres, familiares del dolor, pero también de la culpa y cómo debemos hacer conciencia de la culpa, enfrentar la culpa, abrazar la culpa y liberarnos de la culpa para seguir en este camino de la vida. Así que gracias de verdad por el trabajo que haces, por la asesoría que le das a tantos jóvenes, a tantas familias y por el mensaje que nos vas a dar en este momento. Bueno, de verdad muchísimas gracias. Yo creo que estos espacios son maravillosos porque podemos llegarle a muchas personas que muy seguramente necesitan escuchar estos mensajes. El mensaje que puedo dejar es que es un proceso muy duro y doloroso, que no nos debemos quedar solos, que debemos buscar siempre ayuda, que es importante hablar, es importante atravesar por este camino del dolor y que si en algún momento sentimos que no podemos, seguir pidiendo ayuda. Va a llegar un momento en el que vamos a aprender a vivir con este dolor. No quiere decir que se nos va a olvidar o que la vida va a ser igual, no. La vida cambió, es un proceso de reconstrucción, pero nos vamos a sentir mejor. Eso es lo que yo puedo hoy dejarles. Bueno, Paola, se nos acabó el tiempo y gracias por el mensaje que nos has enviado. Y queda mucho por hablar de la culpa, queda mucho por hablar del dolor, pero lo más importante es que hagamos conciencia, abracemos ese dolor, reflexionemos qué nos está enseñando para nosotros mismos antes de exigirle al otro, antes de juzgar al otro. Primero nosotros. Y así desde donde estemos parados, de donde nos estemos ubicados, primero reflexionemos y cambiemos nosotros para que cambie nuestro entorno. Y así vamos a transformar toda la sociedad, ¿no? Queda mucho por hablar, así que nos vemos en un próximo programa de Tu Mente Sana, este espacio para hablar de salud mental. Recuerda, nuestra salud mental está en nuestras manos.